Hola queridas amigas y bienvenidos a otro episodio de Migrante, episodio número 3. Hola mis youtuberos, ¿cómo están? En este episodio les vamos a estar contando. Es en serio lo del beboteo, boluda, ¿eh? No podés evitarlo. O sea, y esto es en drag o fuera de drag, o sea, lo hace todo el tiempo. Me da un tic Me que divierto, tiene. me divierto. Es que con estas uñas me siento tipo un Aparte- leopardo, es como... Ella, o sea, digo, vamos a hablar de precarización laboral y ella... O sea, con la misma cara. Expropiar, Con la que decís que hay que hacer expropiar, comunidad, que hay que... expropiar capitalistas. En este capítulo vamos a estar hablándote de cuáles son los laburos, cuáles son los trabajos que podés conseguir recién llegada a Berlín. Y un poco también cuáles son tus derechos laborales y qué onda los tipos de contrato, ahorrar y todas esas cosas que todo el mundo quiere saber porque los medios hablan tanto de ese tema. Alright. Claro, es verdad, tenemos un montón de noticias diciendo de un montón de medios que no vamos a decirle el nombre. ¿Lo digo? Infobae, diciendo que Nación. pudiste ahorrar, La Nación, que pudiste ahorrar un montón, 8.000 euros en un mes, cifras increíbles, que de repente... ¡Yo quiero ese trabajo! ¿Dónde pagan 8.000? ¿Dónde se ahorran? Claro, 8.000 ¿cómo? euros? A ver, historias locas como de una persona que guarda una zapatilla, no sé cuántas monedas de €1 y hoy es millonaria. No, basta con eso. ¿No entendés lo que basta vos? Basta con eso. Las monedas las usamos para comprar tabaco, para ir a comprar una En el birra. mejor de los casos, En el tabaco. mejor de los casos. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Bueno, primero antes que nada creo que vamos a desromantizar, como dijimos anteriormente, esta idea de que Alemania es un país tan generoso que le abre las fronteras a todo el mundo, que tiene visas para todo el mundo. No, no es así. Vamos a ser totalmente honestas. Si Alemania tiene políticas tan grandes y tan abiertas hacia los migrantes y hacia las personas que quieran venir a trabajar acá, es porque hay puestos de trabajo que los alemanes no quieren hacer. ¡Ay, qué fácil! ¿Cuáles son esos puestos de trabajo? ¿Por qué traen a gente de Latinoamérica? ¿Por qué vinimos nosotras acá, digamos, para llevarles la comida en delivery, para cuidarle a los hijos y para limpiarle los inodoros? Vos sos un desagradecido. Te estoy dando laburo. Esos son los trabajos que nos facilitan de manera sistemática a través de la Working Holiday. Bien, ese es el tema fundamental. La Working Holiday es un tipo de visa que nos permite permanecer acá un año y justamente vos cuando llegas acá, obviamente que en general no hablas alemán, entonces tenés ciertos tipos de trabajo, como bien decía Taura hace un rato, entonces haces ese tipo de trabajo, te estabilizás un poco acá y después de un año, cuando ya más o menos conoces tus derechos laborales, decís, puedo ascender socialmente por acá, puedo conseguir mejor trabajo por acá, bueno, ahí es cuando te tenés que ir. Entonces esa es la trampa también de la Working Holiday y este es el problema que tiene esta visa, que es muy linda si querés ahorrar unos mangos, pero también tiene por el otro lado que es una visa que desde el punto de vista de los derechos laborales en Alemania está diseñada para precarizar a las personas migrantes. Nos quieren sustituir con su gente. Van a echarnos a todos. Solo veo rostros preocupados. Excepto Lenny. Él se ve muy bien. Pero si es el peor día de mi vida. Contratos laborales. Bueno, como en el resto del mundo también, acá podés trabajar en una empresa con un contrato fijo, con vacaciones pagas, con obra social, con seguridad social, perdón, con todo lo que ya conocemos de cómo es un contrato laboral. Esa es una manera de conseguir trabajo acá. Lamentablemente, por lo general, para ese tipo de contratos necesitas un nivel básico de alemán. Después también tenés otra posibilidad, que es podés no hablar alemán y podés ser delivery. Y ahí también tenés un contrato laboral, sos delivery, pero el problema es que estás mucho más expuesto al frío, al calor, a la precarización, a trabajar un montón de horas por bastante poco que es lo que pagan. Y nada, es un trabajo bastante duro, bastante difícil. Ay, pero qué bárbaro Alemania que me abre las fronteras para que yo venga a hacer delivery. El sueño de mi vida. Para mí siempre ha sido como uno de mis grandes sueños. Hay tres empresas clásicas de trabajo de delivery que son Gorillas, Lieferando y Bolt. Exactamente. Súper interesante contarles que en
Gorilas, últimamente los trabajadores estuvieron organizando y estuvieron construyendo un sindicato y ganando reivindicaciones, y eso es algo súper interesante, súper bueno de decir, porque hay como una pregunta a nivel mundial de cómo hacerle frente a toda esta precarización laboral que nos ofrecen las startups. Exacto. ¡Wow! ¡Qué bárbara! Así que ya saben, estas 3 empresas lo que te ofrecen es la posibilidad de ser Rainer. What? Entonces, estas empresas te dan la posibilidad de ser rider, o también tenés otra empresa que con la misma condición de esto de ser freelancer y de tener el control de tus horarios, tener el control de tus horas y de tus clientes, es Helpling, que es esta otra empresa que lo que ofrece Helpling es un servicio de limpiezas. Bárbaro, tu sueño, el sueño de toda tu vida, ir a limpiarle la caca a los alemanes, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cama. No, así no. Baño, o sea, la empresa empezó como solamente limpieza, pero hoy en día es una empresa que se encarga de limpiar, planchar, hacer los mandados, cortar el pasto, limpiarle los vidrios, o sea, todo. Cosas malas de Helpling: no tenés contrato laboral, no tenés vacaciones pagas, cuando vos no trabajás no ganas dinero, obviamente no hay aguinaldo, obviamente no hay seguro médico de nada. Discúlpame, ¿vos estuviste averiguando cosas a mis espaldas? Mi sobrina averiguó y me llamó para explicarme, se llama plan de regularización. Vení un cachito, vení. Vos estás obligada por ley a pagarte tu seguro médico, y ahí si te enfermas te pagan los días. Pero bueno, vamos a decirnos entre nosotros la verdad, es bastante caro el seguro médico. Básicamente el público, porque no es público, es privado, pero público, sale carísimo. Carísimo. Pero bueno, otra de las cosas buenas que tiene Helpling, si se quiere también, para ofrecer lo mejor de 2 mundos como Hannah Montana, es que tiene... vos es lo que decía hoy, te organizás tu agenda, te organizás tus clientes. En verano, si querés trabajar poco, trabajas poco, no le rendís cuentas a nadie. En ese sentido está bueno, y en ese sentido este trabajo, como los otros 3 que nombramos anteriormente, son una buena herramienta cuando llegás a Berlín o a Alemania y no tenés nada y no sabes el idioma y no sabes nada. Esto del momento cero te habilita para empezar a ganar dinero ya. Al final un capo, Olaf. Al final un capo, Olaf, y no el de Frozen, el nuevo ministro. Olaf Scholz, el nuevo primer ministro de Alemania. Olaf Scholz, de New Merkel. Bueno, estos fueron los trabajos que podés conseguir, los más fáciles de conseguir. La verdad, obviamente, como les decimos siempre, estos es desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista. Probablemente si vienen acá también puedan tener sus propias experiencias y conseguir otros trabajos. También es verdad que puedes conseguir trabajo en gastronomía, en cocina, lavando copas. Y es verdad que hay otro tipo de visa. La publicidad que le hace la gente. Es bárbaro, también podés conseguir trabajo lavando copas. Desde muy chiquita siempre estuvo en mi mente, siempre fue algo que quise hacer. Se lo trataba de decir a la También. gente. Yo sabía que si es por mí los expropia a todos. No ¿Sí? va a ser A alguien nadie. le cabe alguna duda. Expropiese. Esa casita, expropiese. Y este edificio, expropiese. Bueno, esto fue los trabajos en Berlín y completar tu sueño de ser un limpiador, un lavacopas, un rider o lo que sea acá en Berlín. Gracias, Olaf. Te queremos mucho. Les mandamos un beso, los vemos en el próximo video, que ya queda uno solito. ¡Suscríbanse! Verdad, suscríbanse al canal. Les amamos, gracias. Compartan a su amigo, arroben a su persona cercana, paguen las multas, les mandamos un beso enorme. ¡Mua! ¡Bonus track! ¡Bonus track! En este capítulo vamos a estar contándoles la noche berlinesa, el nudismo, las sex parties. Y todo lo que querés saber que pasa.